Hola y bienvenidos. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo las grandes mareas de la historia, las utopías y las ideologías, se sienten no en los palacios del poder, sino en el espacio silencioso del corazón humano? Imaginen una pequeña cocina, el aire denso por el vapor de la sopa de remolacha, una única bombilla ilumina a vecinos que se mueven en una coreografía silenciosa alrededor de hornillas compartidas. Es aquí, en los espacios más íntimos y comunes, donde comienza nuestra historia. Hoy exploramos el alma de uno de los mayores experimentos sociales jamás concebidos, un sistema que prometió el paraíso colectivo, pero que exigió un precio individual. Nos sumergiremos en los sueños, miedos y silenciosas rebeliones que crecieron en las grietas de un mundo prefabricado. Si este viaje resuena en ti, deja tu me gusta, suscríbete y comenta abajo qué otro tema histórico te gustaría ver en nuestro próximo video. Nuestra sinfonía comienza con su primer movimiento, la promesa susurrada por el viento de la revolución. Vamos a conocer el amanecer de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, en nuestro primer capítulo. La promesa en el viento. La revolución llegó como una tormenta que derriba el viejo bosque. El aire parecía más limpio. La luz del sol entraba, pero el suelo estaba cubierto de escombros. En las calles de Petrogrado, en noviembre de 1917, la promesa de todo el poder para los soviets era un cántico de euforia y esperanza. Los primeros decretos de Lenin sobre la paz y la tierra sonaban como poesía para un pueblo exhausto por la guerra y la servidumbre. Sin embargo, esa belleza idealista chocaba con la realidad inmediata del hambre y la incertidumbre. En apartamentos congelados, calentados solo por el fervor de las ideas, los intelectuales debatían el futuro mientras familias se dividían por lealtades políticas. Un soldado que regresaba del frente de batalla encontraba un país que ya no reconocía. La liberación era real, pero el miedo a lo desconocido también. La gran pregunta que flotaba en el aire helado de Moscú, la nueva capital, no era solo cómo construir un mundo nuevo, sino cómo sobrevivir al desmoronamiento del antiguo. La euforia inicial fue rápidamente sometida a la más dura de las pruebas, la supervivencia. La tormenta revolucionaria dio paso a una brutal guerra civil que desgarró el país. Para salvar al recién nacido Estado, Lenin instituyó el comunismo de guerra, una cirugía desesperada y sin anestesia, la requisición forzosa de granos, la Prodrazbyorska, vació los graneros de los campesinos, convirtiendo el pan en un asunto político y en una cuestión de vida o muerte. Las madres escondían comida para sus hijos, mientras los hermanos luchaban en bandos opuestos. La Checa, la nueva policía secreta, esparció el terror rojo para aplastar a la traición final para muchos llegó en 1921, cuando los marineros de Kronstadt, antes héroes de la revolución, se rebelaron al grito de «¡Soviets sin comunistas!» y fueron brutalmente aplastados. ¿Era la brutalidad el precio para defender la revolución? Para millones, la respuesta llegó en forma de una hambruna devastadora, que dejó solo silencio y desolación. Con el fin de la guerra, la revolución se trasladó de las calles al pasillo, a través de la política de uplodnenie, o compactación. Los apartamentos de la burguesía fueron divididos para alojar a múltiples familias, creando las famosas kommunalkas. Estos espacios se convirtieron en un microcosmos del propio Estado soviético, un colectivo forzado, lleno de vigilancia y escasez, pero también capaz de generar una extraña e inesperada solidaridad. La privacidad era un lujo olvidado. El alma no tenía paredes. La vida
se desarrollaba en 10 metros cuadrados, donde se aprendía a odiar y a amar a la humanidad con la misma intensidad. La tensión de compartir una hornilla o un baño era constante, y el miedo a que un vecino fuera un informante flotaba en el aire. Sin embargo, era también allí donde nacían amistades improbables, se compartían recetas y cuidados infantiles, y donde romances secretos florecían en la penumbra de los pasillos estrechos. Para construir un mundo nuevo, era necesario crear un nuevo hombre soviético, y la primera herramienta para esa construcción fue el alfabeto. La campaña Lickbez fue una cruzada masiva contra el analfabetismo, vista por Lenin como esencial para la construcción del comunismo. Trenes de propaganda llevaban libros y maestros a aldeas remotas, y puntos de liquidación del analfabetismo surgían por todo el país. El Estado entregaba al pueblo una llave, y la alegría de usarla era genuina. Las abuelas aprendían a leer con sus nietos, y obreros exhaustos estudiaban por la noche, orgullosos de poder, por primera vez, leer un periódico o escribir una carta. Sin embargo, esa llave que abría la puerta de la modernidad también la cerraba a otras formas de pensar. Cada lección, cada palabra impresa, venía cargada con la nueva doctrina ideológica, un choque para las tradiciones orales seculares y un recordatorio de que la educación era, ante todo, una herramienta del Estado. En 1921, con la economía en ruinas y el país exhausto, Lenin dio un paso sorprendente. La nueva política económica, o NEP, fue como un resorte comprimido que se libera de repente. La requisición de granos fue cambiada por un impuesto. Se legalizaron pequeñas empresas privadas y de pronto la energía social y económica explotó. Cafés, teatros y restaurantes reabrieron. La alegría de poder comprar pan blanco de nuevo era palpable. Una nueva clase de comerciantes, los Nepmen, exhibía su riqueza, generando un profundo dilema. ¿Era esto una traición a la revolución? La creciente desigualdad creaba roces y cinismo. Romances florecían entre comunistas idealistas y comerciantes pragmáticos. Lenin justificó la NEP como un paso atrás para dar 2 pasos adelante, pero todos sabían que la mano del Estado, que había liberado el resorte, podía volver a comprimirlo en cualquier momento, y la incertidumbre se cernía sobre la vibrante vida nocturna. La revolución prometió liberar a la mujer de la esclavitud de la cocina. El Código de Familia de 1918 fue uno de los más progresistas del mundo, legalizando el divorcio y el aborto, y el Zenodel, el Departamento de Mujeres del partido, incentivó su entrada en fábricas y universidades. La mujer soviética fue como una pionera a la que se le dio un mapa hacia la igualdad, pero sin las herramientas para el viaje. Fue invitada a operar tractores y construir el futuro, pero todavía cargaba con el peso del viejo mundo a sus espaldas. La libertad sexual a menudo resultaba en abandono e inestabilidad familiar, y la doble jornada, trabajo pesado en la fábrica seguido del trabajo doméstico, era abrumadora. En las comunalcas, las discusiones sobre el amor libre coexistían con la dura realidad de la vida. La camaradería femenina floreció en los lugares de trabajo, pero la igualdad prometida aún era un espejismo lejano, eclipsado por el patriarcado profundamente arraigado. La revolución política fue acompañada por una explosión de creatividad artística. En los años 20, la vanguardia rusa intentó diseñar el futuro. Artistas como Tatlin y Rodchenko, con su constructivismo, declararon que el arte debe entrar en la vida cotidiana. En el cine, las innovaciones de montaje de Sergei Eisenstein en El acorazado Potemkin y la visión de Dziga Vertov
remodelaron el lenguaje cinematográfico, impactando y fascinando al público. El teatro experimental de Meyerhold y la arquitectura radical de Melnikov soñaban con un nuevo mundo estético para un nuevo ser humano. Debates acalorados en los cafés cuestionaban si el arte debía servir a la propaganda o a la pura exploración estética. Sin embargo, estos arquitectos de un futuro deslumbrante pronto descubrieron que los ingenieros que vinieron después, bajo Stalin, tenían otros planes. Sus diseños fueron desechados, cambiados por un diseño monumental, brutalista y sobre todo servil al Estado. La muerte de Lenin en enero de 1924 marcó el fin del prefacio del libro de la Revolución. El autor se había ido y los personajes principales iniciaron una lucha brutal para decidir quién escribiría el resto de la historia. Un luto nacional masivo, en parte genuino, en parte orquestado, se apoderó del país. La gente común soportó filas heladas para ver el cuerpo, con un sentimiento de orfandad e incertidumbre flotando sobre ellos. Rápidamente, el Estado transformó al pensador revolucionario en un ícono casi religioso. Su cuerpo fue embalsamado, se erigió el mausoleo en la Plaza Roja y Petrogrado fue renombrada como Leningrado. Mientras se construía el culto a Lenin, sus advertencias eran ignoradas. En su testamento suprimido había alertado: Stalin es demasiado rudo. Pero en las sombras, la lucha por el poder entre Stalin, Trotsky y otros se intensificaba, y el destino de la nación se decidía lejos de los ojos del pueblo afligido. A finales de la década de 1920, la lucha por el poder llegó a su fin, y un hombre emergió victorioso. Iosif Djugashvili, el hombre que se hacía llamar Stalin, u hombre de acero, consolidó su poder absoluto. Era como un jardinero implacable que, para fortalecer un único árbol, decide arrancar todas las demás plantas del jardín, envenenando el suelo en el proceso. La NEP fue abruptamente terminada y Trotsky, su principal rival, fue exiliado. Stalin lanzó su Revolución desde arriba, un programa brutal de industrialización y colectivización forzada. Para los miembros del partido, la elección era simple: lealtad o aniquilación. Para el ciudadano común, la creciente sensación era que el debate había terminado. La obediencia ya no era una opción, sino la única condición para la supervivencia. Mientras los héroes de la revolución de ayer eran súbitamente tildados de traidores de la patria de hoy. La revolución desde arriba de Stalin comenzó en el campo, con la colectivización forzosa. La política buscaba romper la espina dorsal de la nación campesina para forzarla a una nueva postura antinatural y dolorosa. La propiedad privada fue abolida y los campesinos fueron obligados a unirse a granjas colectivas, los kolhoses. Los kulaks, los campesinos más prósperos, fueron liquidados como clase, deportados en masa a Siberia o simplemente asesinados. Resistir significaba hambre para la familia. Entregar su tierra y sus animales era como entregar el alma. La respuesta del campo fue desesperada. Se enterraron sacos de grano y se sacrificó el ganado. El Estado respondió con una violencia implacable, resultando en la devastadora hambruna de 1932-33, el Holodomor, que mató a millones en Ucrania, Kazajistán y el sur de Rusia. El silencio mortal en aldeas diezmadas se convirtió en la banda sonora de la modernización stalinista. Mientras el campo lloraba, las ciudades se erigían a un ritmo frenético. Los planes quinquenales de Stalin buscaban transformar una nación agraria en una potencia industrial en solo una década. El coste humano detrás de las estadísticas de producción fue astronómico. La industrialización soviética
fue como la construcción de una pirámide, una maravilla de ingeniería monumental, erigida sobre las espaldas y los huesos de incontables trabajadores. Ciudades industriales como Magnitogorsk nacieron de la nada en la estepa desnuda. Jóvenes idealistas se ofrecían como voluntarios, movidos por un orgullo patriótico, solo para encontrar condiciones de trabajo inhumanas. El movimiento stajanovista celebraba a héroes del trabajo que superaban metas imposibles, aumentando la presión sobre todos los demás. El miedo a ser acusado de sabotaje por un simple accidente laboral era constante, y el trabajo forzado de prisioneros del Gulag alimentaba los proyectos más ambiciosos. En 1935, en medio de la escasez y la represión, un milagro de mármol y luz fue revelado bajo las calles de Moscú. El metro de Moscú era un espectacular tráiler de cine para una película que nunca se estrenó, diseñado como palacios subterráneos para el pueblo. Sus estaciones ostentaban candelabros mosaicos grandiosos y estatuas de bronce, glorificando al trabajador soviético. Para el ciudadano común, bajar por primera vez por aquellas escaleras mecánicas era entrar en un mundo de fantasía, un raro espacio de limpieza, orden y belleza. Era un atisbo del futuro comunista prometido. Sin embargo, la contradicción era flagrante. Como decía un chiste popular de la época, nos mostraron cómo sería el comunismo y luego nos enviaron de vuelta a nuestros apartamentos comunales. La opulencia del subsuelo era un recordatorio diario de la dura realidad que esperaba en la superficie, un mundo de colas y hacinamiento. Entre 1936 y 1938, una locura contagiosa barrió la Unión Soviética. El gran terror de Stalin no fue una guerra, sino una plaga de sospecha que se propagó en susurros. La enfermedad era la desconfianza, y la única cura aparente era infectar a otros primero. El golpe en la puerta a medianoche, el coche negro de la NKVD, el Chorny Vorón, se convirtieron en los sonidos de la época. Vecinos denunciaban a vecinos, amigos a amigos. La pregunta ¿por qué? No tenía respuesta. Nadie estaba a salvo. Viejos bolcheviques, comandantes del Totosno, ejército, artistas, ingenieros, ciudadanos comunes, todos eran etiquetados como enemigos del pueblo. Las esposas hacían colas interminables en las prisiones en busca de noticias, y los niños eran forzados a renunciar a sus padres, como la poeta Ana Akhmatova escribió en su Requiem sobre la espera de su hijo. Durante 17 meses he gritado, llamándote a casa. Para millones de enemigos del pueblo, el viaje terminaba en el Gulag. En palabras de Solzhenitsyn, era un archipiélago de minodetias, campos de trabajo forzado, islas de desesperación esparcidas por todo el país, formando un continente de dolor bajo la superficie de la vida soviética. Desde las minas de oro de Kolimá, el polo del frío y la crueldad, hasta los grandes proyectos de construcción como el Canal Mar Blanco-Báltico, la vida era una lucha brutal por la supervivencia. La lucha no era solo contra el hambre, el frío y el agotamiento, sino también por la supervivencia moral. ¿Cómo preservar la humanidad cuando te ves forzado a robar la ración de pan de un compañero más débil? En medio del horror, pequeños actos de bondad se convertían en gestos monumentales. Los prisioneros recitaban poesía de memoria para mantener la mente sana, y las amistades por sufrimiento significaban la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras el terror y el Gulag operaban en las sombras, la propaganda oficial pintaba un cuadro radiante. La famosa frase de Stalin, pronunciada en 1935, resonaba en todas partes. La vida se ha vuelto mejor. La vida se ha vuelto más alegre, camarada. Era como un gran escenario de teatro.
En el escenario, en desfiles en la Plaza Roja, atletas sonrientes construían pirámides humanas. En parques de cultura y descanso, las parejas bailaban al son de música. En los periódicos y la radio, la narrativa era de abundancia y alegría. Pero el público, sentado en la oscuridad de la vida cotidiana, conocía la realidad de las colas, la escasez y el miedo. La disonancia cognitiva era abrumadora. Creer en la narrativa oficial era un mecanismo de autopreservación, pero bajo la superficie el cinismo crecía, expresado en chistes sombríos susurrados solo en la seguridad de la cocina. El 22 de junio de 1941, un rayo cayó sobre la casa. En un instante, el techo se derrumbó y las paredes se incendiaron. La Operación Barbarroja, la invasión sorpresa de la Unión Soviética por la Alemania nazi, rompió el frágil pacto Molotov-Ribbentrop y sumió al país en el caos. La confusión era total. ¿Cómo podían ser atacados por un país que la propaganda llamaba amigo a la víspera? Durante días, Stalin permaneció en silencio, paralizado. Fue la voz de Vyacheslav Molotov en la radio la que anunció el inicio de la guerra, sembrando el pánico. En las estaciones de tren, las familias se despedían apresuradamente mientras millones de hombres eran movilizados. La creencia en la infalibilidad del líder se tambaleó, pero un miedo mucho más primordial tomó su lugar: el miedo a la aniquilación. La vida, tal como se conocía, había terminado, y la única preocupación que quedaba era la supervivencia. Leningrado se convirtió en un barco congelado en el hielo ártico, asediado por los nazis durante 900 días. La tripulación, muriendo lentamente de hambre y frío, se negaba a que el barco se hundiera. La vida en la ciudad se convirtió en una lucha diaria contra la muerte. La ración de pan, su peor momento, era de solo 125 gramos, una mezcla de serrín y harina. La gente quemaba muebles y libros para calentarse, y los trineos que transportaban los cuerpos de los muertos se convirtieron en una visión común. Sin embargo, en medio del horror, la dignidad y la cultura se convirtieron en actos de resistencia. El camino de la vida sobre el hielo del lago Ládoga era un tenue hilo de esperanza. El acto más sublime de esta resistencia fue el estreno de la Séptima Sinfonía de Shostakovich, interpretada por una orquesta hambrienta en la ciudad sitiada. Una prueba de que, como decía un lema de la época, cuando las armas suenan, las musas no callan. En la ciudad que llevaba el nombre de Stalin, la guerra alcanzó su punto de inflexión y su máxima brutalidad. La batalla de Stalingrado transformó una metrópolis industrial en una picadora de carne humana. La ciudad se convirtió en un hueso en la garganta del ejército alemán. Cuanto más intentan tragarla, más los asfixiaba. La lucha era por cada edificio, cada piso. Para los soviéticos, el miedo al enemigo de frente era igualado por el miedo a la policía secreta a sus espaldas. La orden No. 227 de Stalin fue implacable, ni un paso atrás. Se desplegaron tropas de bloqueo de la NKVD para disparar a cualquier soldado que retrocediera. La elección era entre la muerte segura en el ataque y la muerte segura en la retirada. En las ruinas, en sótanos y alcantarillas, la increíble resiliencia humana y un humor sombrío prevalecieron, resumidos en la frase del francotirador Vasily Zaitsev: para nosotros no hay tierra más allá del Volga. Mientras los hombres luchaban en el frente de batalla, la retaguardia soviética se convirtió en una forja gigante. La nación entera se transformó en fuego, metal y martillo, moldeando la victoria con sudor y sacrificio. Más de 1.500 fábricas fueron evacuadas en una hazaña logística sin precedentes, transportadas en tren a la seguridad de los Urales y Siberia.
Con los hombres en la guerra, mujeres, adolescentes y ancianos se convirtieron en la principal fuerza laboral. En turnos de 12 a 18 horas, producían tanques T-34, aviones y municiones. Los niños trabajaban sobre cajas para alcanzar los bancos de trabajo. El lema, todo para el frente, todo para la victoria, no era solo propaganda, sino la realidad diaria. El dolor de no tener noticias de los seres queridos era constante, pero la solidaridad en torno al esfuerzo de guerra unía al país, un corazón exhausto que seguía bombeando la sangre necesaria para la lucha. La guerra se libró no solo en las fábricas y trincheras, sino también en las cocinas y los refugios antiaéreos. La nación era un cuerpo unido y la propaganda buscaba fortalecer su alma. El icónico cartel "La Madre Patria llama" estaba en todas partes. La voz profunda y solemne del locutor de radio Yuri Levitan, con su apertura "Atención, habla Moscú", llevaba esperanza y miedo a los hogares de todo el país. La gente esperaba ansiosamente cartas del frente, a menudo escribiendo de vuelta a destinatarios que ya no estaban vivos. En los territorios ocupados, los movimientos partisanos luchaban tras las líneas enemigas. Para millones, la guerra se convirtió en un talismán personal, encapsulado en el famoso poema de Konstantin Simonov, "Espérame y volveré". Era una promesa susurrada en medio del luto silencioso por más de 25 millones de vidas perdidas. La marcha del Ejército Rojo hacia Berlín fue la de un río embravecido. Lavaba la suciedad del nazismo, pero su corriente era tan fuerte que arrastraba todo a su paso, redibujando el paisaje para siempre. El soldado soviético era, al mismo tiempo, libertador y conquistador. El descubrimiento de los campos de exterminio nazis fue un trauma profundo, el testimonio de un horror más allá de la imaginación. Pero el agotamiento y la brutalidad de años de guerra también llevaron a actos de violencia y venganza en territorios. Para muchos soldados, el shock de ver la relativa riqueza de Europa, incluso en ruinas, en comparación con la pobreza de las aldeas, era desconcertante. "Llegamos a Berlín", escribió un soldado a casa. "¡Qué ruinas! Pero incluso las ruinas parecían más ricas que nuestras aldeas". El heroísmo de la liberación y la brutalidad de la conquista se mezclaban en una compleja y dolorosa realidad. El 9 de mayo de 1945, la alegría estalló. El día de la victoria fue la fiesta popular más grande de la historia soviética, un momento de alivio y orgullo indescriptibles. La victoria fue como el sol saliendo después de una noche de tormenta. La luz era gloriosa, pero revelaba la inmensa devastación que la oscuridad había ocultado. En las calles, las lágrimas de alegría se mezclaban con las de duelo. Las familias se reencontraban, mientras que en miles de aldeas, casi ningún hombre regresó. En un famoso brindis en el Kremlin, Stalin elogió la paciencia y la claridad del pueblo ruso, reconociéndolo como la fuerza dirigente de la Unión Soviética. Para los veteranos, que exhibían con orgullo sus medallas en chaquetas gastadas, el estatus de héroe contrastaba con la dura realidad de un país en ruinas. La celebración fue perfectamente capturada por una famosa canción de posguerra, una fiesta con lágrimas en los ojos. La alianza de guerra se desvaneció rápidamente y la esperanza de una mayor apertura fue aplastada. La posguerra soviética fue como una casa que, tras sobrevivir a un incendio, decide cerrar con llave todas las puertas y ventanas por miedo a una nueva chispa asfixiando a sus habitantes. El telón de acero, como lo llamó Churchill, descendió sobre Europa. Internamente, la mentalidad de fortaleza sitiada regresó con toda su fuerza. Una nueva ola de purgas, como el caso de Leningrado, eliminó a la cúpula de la ciudad.
Una campaña contra el cosmopolitismo apuntaba a cualquier influencia occidental, prohibiendo el jazz y los autores extranjeros. El hambre golpeó de nuevo en 1946-47. En 1949, la exitosa prueba de la primera bomba atómica soviética trajo un orgullo secreto y un miedo público, solidificando la paranoia de una nueva guerra, esta vez nuclear, que definiría la vida durante décadas. En los últimos meses de vida de Stalin, su paranoia alcanzó un clímax febril. La campaña antisemita que liquidó al Comité Judío Antifascista culminó en la llamada conspiración de los médicos en 1953. Fue el último espasmo venenoso de una serpiente moribunda. El periódico Pravda acusó a un grupo de médicos prominentes, en su mayoría judíos, de conspirar para asesinar a los líderes soviéticos. La propaganda los llamaba asesinos de bata blanca. Un miedo absoluto se apoderó de la comunidad judía y de la sociedad en general. Los pacientes temían ser tratados por sus propios médicos. Las amistades se rompieron por la paranoia. Para muchos, la sensación era que la locura del gran terror estaba a punto de repetirse. La campaña solo terminó con la muerte del propio tirano, dejando un silencio de alivio y el recuerdo de lo cerca que el país estuvo de otro abismo. El 5 de marzo de 1953, la colosal estatua finalmente cayó. Por un momento, solo hubo polvo, silencio y un espacio vacío contra el cielo. La muerte de Stalin, anunciada solemnemente en la radio, provocó una extraña oleada de emociones. En las calles, la gente lloraba abiertamente, un duelo genuino por una figura paternal, el padre de los pueblos, mezclado con una respuesta condicionada por décadas de culto a la personalidad. Sin embargo, bajo el luto público, había un secreto y aterrador alivio. En los campos del Gulag, la noticia fue recibida con incredulidad y una cautelosa esperanza. Durante el funeral en Moscú, una estampida en la multitud aplastó a cientos de personas hasta la muerte, una última tragedia bajo la sombra del tirano. El miedo al futuro era palpable. El hombre que gobernó durante casi 30 años se había ido. Nadie sabía qué se construiría en su lugar. En febrero de 1956, Nikita Khrushchev abrió una ventana en una habitación que había estado cerrada durante décadas. El aire que entró era fresco y vital, pero también reveló el polvo, la suciedad y los fantasmas acumulados en la oscuridad. En una sesión secreta del 20º Congreso del Partido, Khrushchev pronunció su discurso secreto, denunciando el culto a la personalidad y los crímenes de Stalin ante un público conmocionado. La noticia se extendió, poniendo el mundo soviético patas arriba. ¿Cómo pudo el infalible partido permitir tales crímenes? Millones de prisioneros fueron liberados del Gulag, regresando como fantasmas del pasado. Las familias se reencontraron con parientes que creían muertos. Un momento de alegría y trauma. Una famosa anécdota cuenta que, durante una lectura del discurso, alguien gritó: ¿Dónde estaba usted entonces, camarada Khrushchev? Él respondió: yo estaba donde usted está ahora, en silencio. Para millones de soviéticos, el mayor legado de Khrushchev no fue un discurso, sino una llave. No era la llave de un palacio, pero abría la puerta a un pequeño reino privado. El programa masivo de construcción de viviendas con edificios prefabricados de bajo costo, apodados Khrushchevkas, puso fin a la era de la comunalca para millones de familias. Los edificios eran feos, de baja calidad y estandarizados, pero ofrecían el bien más preciado, una puerta que se podía cerrar con llave. La alegría de tener una cocina y un baño propios por primera vez era indescriptible. Era la primera noche de sueño sin escuchar a los vecinos a través de la pared.
La decoración de ese pequeño espacio se convirtió en una rara expresión de individualidad. Por primera vez, el ciudadano soviético tenía un universo verdaderamente personal, un refugio de la mirada omnipresente del colectivo. Mientras la vida en la Tierra se volvía más privada, los sueños soviéticos se expandían hacia el cosmos. El programa espacial era la torre más alta del castillo soviético, y desde allí la vista era magnífica. El 4 de octubre de 1957, el agudo y constante pitido del Sputnik 1, el primer satélite artificial, conmocionó al mundo y llenó a la Unión Soviética de un orgullo inmenso. La gente salía por la noche para intentar ver el pequeño punto de luz cruzar el cielo. El triunfo culminó el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en el espacio. Su palabra informal, "Poyejali", vámonos, y su sonrisa contagiosa lo convirtieron en un héroe universal. La Tierra era azul. El futuro parecía ilimitado, una prueba de la superioridad del socialismo. Sin embargo, la gloria cósmica contrastaba con los fracasos terrenales, como la persistente escasez de alimentos, un recordatorio de que los cimientos del castillo ya mostraban grietas. El deshielo cultural permitió que el alma rusa respirara. Los poetas fueron los primeros pájaros en cantar después del largo invierno stalinista. Su canto era cauteloso, pero anunciaba una nueva estación. Jóvenes poetas como Yevgeny Yevtushenko, Andrei Voznesensky y Bela Ahmadulina se convirtieron en celebridades, las estrellas de rock de la época. Sus recitales de poesía atraían a miles de jóvenes a estadios y auditorios, un fenómeno sin precedentes. La electricidad en el aire era palpable. Ponían a prueba los límites de la censura, hablando con una nueva sinceridad sobre el amor, la duda y los crímenes del pasado. En su poema Babi Yar, Yevtushenko rompió el silencio sobre la masacre de judíos en la guerra, demostrando que, como él mismo dijo, un poeta en Rusia es más que un poeta. Para toda una generación, la poesía se convirtió en la banda sonora de la esperanza y la ansiedad de un tiempo de cambios. En noviembre de 1962 se encendió una sola cerilla en una cueva oscura. La llama era pequeña, pero por primera vez iluminó oficialmente los contornos del Gulag, y la oscuridad nunca más pudo ser total. Con la autorización personal de Khrushchev, la revista Novy Mir publicó Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn. Fue la primera obra sobre los campos de Stalin publicada abiertamente en la URSS. El impacto fue sísmico. Se formaron colas inmensas para conseguir un ejemplar. La verdad brutal, antes solo un rumor sombrío, ahora estaba impresa. Para los exprisioneros era la validación de su sufrimiento. Para el resto de la sociedad era la confirmación de sus peores miedos. La obra generó millones de conversaciones susurradas, conectando las experiencias de quienes sufrieron en silencio y demostrando que, quizás, la verdad finalmente podía decirse en voz alta. La Guerra Fría se libró no solo con misiles, sino también en exposiciones. En 1959, la Exposición Nacional Estadounidense en Moscú fue como una ventana que se abrió por un breve momento. Los ciudadanos soviéticos pudieron mirar y oler un mundo diferente. Las colas gigantescas para probar un vaso de Pepsi Cola se hicieron legendarias. En medio de electrodomésticos relucientes, Richard Nixon y Nikita Khrushchev mantuvieron su famoso debate de la cocina, discutiendo los méritos del capitalismo y el comunismo. Khrushchev prometió alcanzar y superar a América, y su obsesión personal era plantar maíz por toda la URSS para aumentar la producción de carne. La campaña del maíz, sin embargo, fracasó en muchas regiones,
convirtiéndose en motivo de burla. La ventana a Occidente se cerró poco después, pero dejó atrás el recuerdo de un mundo de abundancia y el anhelo por en medio de la conformidad gris de la vida soviética. Flores de colores intentaban crecer en las grietas del hormigón. Eran los stilyagi, los cazadores de estilo, una subcultura juvenil que idolatraba la moda occidental, el jazz y el rock and roll. Sus pantalones ajustados, corbatas de colores y peinados tupé eran un acto de rebeldía no política, una afirmación de la individualidad frente a la masa. Eran perseguidos por patrullas de jóvenes comunistas que los humillaban públicamente, cortándoles el pelo o rasgando su ropa. El eslogan de la propaganda decía: hoy toca jazz, mañana vende a la patria. Pero para los stilyagi, la emoción de escuchar una emisión de radio de onda corta o bailar boogie woogie en una reunión secreta era una forma de reclamar un espacio propio, un pequeño universo de color y estilo en un mundo que exigía uniformidad. En octubre de 1962, el mundo contuvo la respiración. La crisis de los misiles de Cuba fue como una partida de ajedrez entre dos jugadores sentados sobre un barril de pólvora. Cada movimiento estaba calculado, pero un solo error podía hacer estallar el mundo. El descubrimiento de misiles nucleares soviéticos en Cuba condujo a 13 días de tensión insoportable. Para los líderes soviéticos, solo estaban equilibrando el juego frente a los misiles estadounidenses en Turquía. Para el ciudadano común, la vida cotidiana continuaba bajo una nube de miedo existencial. La gente almacenaba comida discretamente y las instrucciones de defensa civil parecían ridículamente inadecuadas. Cuando la crisis se resolvió, con un acuerdo secreto entre Kennedy y Khrushchev, un inmenso suspiro de alivio colectivo recorrió el planeta, un aterrador recordatorio de lo cerca que la humanidad estuvo de la aniquilación. El 13 de agosto de 1961 se trazó una cicatriz en el rostro de Europa. La construcción súbita del muro de Berlín fue una admisión tácita de que el paraíso socialista necesitaba muros para mantener a la gente dentro. La propaganda oficial lo llamó muro de protección antifascista, pero para el mundo y para las familias brutalmente separadas de la noche a la mañana fue el muro de la vergüenza. Las imágenes de personas saludándose unas a otras sobre el alambre de espino y más tarde sobre el hormigón se convirtieron en un símbolo permanente de la Guerra Fría. Se difundieron historias de fugas desesperadas y trágicas, cada una un testimonio del anhelo humano de libertad. Para el resto del mundo, el muro era la prueba física del fracaso moral de un sistema. Para los líderes soviéticos, era una necesidad brutal para detener la hemorragia de cerebros y trabajadores hacia Occidente. El deshielo tuvo límites, y estos fueron trazados con el acero de los tanques. En 1956, la Revolución Húngara, que buscaba un socialismo con rostro humano, fue brutalmente aplastada. La correa, que parecía haberse aflojado, fue repentinamente apretada. Las desesperadas llamadas de ayuda de las radios húngaras resonaron en vano, demostrando que la liberalización solo se permitía hasta el punto en que no amenazara el control de Moscú. 8 años después, en 1964, el propio Khrushchev fue depuesto, acusado por sus colegas de comportamiento errático y de arriesgar la estabilidad, fue apartado silenciosamente del poder. La caída del jefe, que pasó de líder mundial a un jubilado que pescaba cerca de Moscú, demostró que la élite del partido, la nomenclatura, valoraba la previsibilidad por encima de todo. El ruidoso conductor fue reemplazado por un comité que prefería conducir despacio y en línea. Recta, la era de Leonid Brezhnev
llegó como un río que, tras una fase de rápidos, se ensancha y se vuelve lento, casi estancado. El viaje era seguro y sin sobresaltos, pero el río estaba estancado. La promesa era de estabilidad, un alivio tras las caóticas reformas de Khrushchev. Se formó un pacto social implícito. El pueblo ofrecía conformidad política y el Estado garantizaba seguridad en el empleo, vivienda y mejoras modestas y predecibles en el nivel de vida. Las grandes ambiciones serían construir el comunismo fueron reemplazadas por un socialismo desarrollado, un presente cómodo, pero sin futuro. La gente podía planificar sus vidas con años de antelación, pero la sensación creciente era de que nada cambiaría jamás. La ideología se convirtió en un gran teatro. Ya nadie creía en ella, pero todos seguían las reglas. La seguridad se cambió por el aburrimiento y la previsibilidad por el estancamiento. En los años 70, el sueño soviético ya no era la revolución mundial, sino un apartamento con un mueble de pared, Stenka. Este mobiliario macizo, que dominaba la sala de estar, se convirtió en el principal símbolo de estatus. Surgió una modesta sociedad de consumo, donde el estatus no se definía por lo que se ganaba, sino por lo que se lograba conseguir. Dostat, la televisión, el refrigerador y la lavadora se volvieron comunes, pero la casa de un par de jeans, un disco de vinilo occidental o un libro raro era la verdadera nacional. La cultura soviética era como un juego de coleccionar cromos raros, donde el valor residía en la dificultad de la conquista. Los apartamentos se estandarizaron, todos con muebles y decoración casi idénticos, reflejando una igualdad en la mediocridad. Como resume un sentimiento nostálgico de la época. Vivíamos mal, pero todos vivíamos igual. Con la vida pública convertida en un ritual vacío, la vida real se replegó a la esfera privada. La cocina de la Khrushchevka se convirtió en una embajada de un país libre, ubicada en el corazón de un territorio ocupado. Dentro de sus paredes llenas de humo, era posible hablar, pensar, sentir, con una libertad que no existía afuera. Allí, hasta altas horas de la noche, entre botellas de vodka y platos de pepinillos, los amigos discutían de política, filosofía y literatura. Los chistes antisoviéticos eran la principal forma de resistencia. El sonido de la guitarra y la voz ronca de Vladimir Vysotsky, proveniente de una grabadora de cinta, era la banda sonora. Era una doble vida, el ciudadano leal en público y el crítico cínico en privado. La cocina era el parlamento secreto, la iglesia y el club de debate de una nación, el único lugar donde el alma soviética podía expresarse de verdad. En agosto de 1968, el sonido de una puerta de hierro cerrándose de golpe resonó en toda Europa del Este. La invasión de Checoslovaquia por tanques del Pacto de Varsovia para aplastar la Primavera de Praga y su socialismo con rostro humano fue el fin de las ilusiones. La pequeña rendija de luz y esperanza que el deshielo había dejado abierta fue sellada para toda una generación. La doctrina Brezhnev de soberanía limitada dejó claro que no se toleraría ninguna reforma que se desviara de la línea de Moscú. Para los idealistas dentro de la URSS fue la muerte final de la esperanza de que el sistema pudiera ser reformado desde dentro. En la Plaza Roja, un pequeño grupo de 8 disidentes protestó valientemente con una pancarta que decía «Por vuestra libertad y la nuestra». Fueron arrestados en minutos. Su acto de valentía, un testimonio solitario contra la apatía de la mayoría. La economía soviética de los años 70 era como un astronauta genial y un granjero inepto en el mismo cuerpo, capaz de cálculos celestiales, pero incapaz de atarse los zapatos. En julio de 1969, el mundo vio al Apolo 11
aterrizar en la Luna, un golpe humillante para el prestigio tecnológico soviético. Mientras tanto, en la Tierra, la URSS continuaba su batalla por la cosecha. Cada año, estudiantes, intelectuales y obreros urbanos eran enviados al campo como voluntarios para cosechar patatas y otras hortalizas, un reconocimiento tácito de la ineficiencia crónica de la agricultura colectivizada. La experiencia era una mezcla de trabajo forzoso y festival, con mucha camaradería y vodka. El cinismo era abundante, capturado en un chiste común entre estudiantes. Nos enseñaron física cuántica para que pudiéramos aprender a distinguir una patata sana de una podrida. Mientras la prensa oficial publicaba discursos monótonos, un sistema circulatorio subterráneo bombeaba la sangre vital de la verdad. Era el mundo del samizdat, o autopublicación. Manuscritos de novelas, poemas y ensayos prohibidos se mecanografiaban con múltiples copias de papel carbón y se pasaban de mano en una red de confianza y riesgo. La máquina de escribir se convirtió en una herramienta de resistencia. El esfuerzo físico para volver a escribir obras enteras como El Maestro y Margarita o Archipiélago Gulag era inmenso. Algunas obras se sacaban de contrabando al extranjero y se publicaban allí, en el sistema Tamizdat. Como dijo el disidente Vladimir Bukovsky, definiendo el samizdat: yo mismo escribo, yo mismo edito, yo mismo censuro, yo mismo publico, yo mismo distribuyo y yo mismo cumplo condena por ello. Era la prueba de que, incluso en el silencio, la palabra encontraba un camino. La vida económica soviética era una gran búsqueda del tesoro. El mapa estaba hecho de rumores, las herramientas eran las conexiones y el tesoro podía ser cualquier cosa, desde un rollo de papel higiénico hasta unos zapatos checoslovacos. La economía de la escasez, el déficit, convirtió la cola en una institución social. La gente llevaba una abosca, la bolsa de red apodada la bolsa del quizás, por si encontraban algo a la venta. Se perdían horas en la espera, que se convertía en un espacio de socialización, chismes y camaradería. Por encima de todo, reinaba el Blatt, el sistema de conexiones y favores, que corroía la moralidad y creaba una sociedad de insiders y outsiders. La regla de oro de la vida soviética era clara. Lo importante no es lo que sabes ni quién eres, sino a quién conoces. La dignidad era un bien escaso, a menudo perdido en la lucha diaria por los productos básicos. Si la cocina era el parlamento, la dacha era la isla de soberanía personal. En esa pequeña parcela de 600 metros cuadrados, generalmente con una modesta casa construida con las propias manos, cada ciudadano era el rey de su propio castillo. La dacha se convirtió en un refugio esencial de la vida urbana y del control estatal. Los fines de semana, el trabajo físico era agotador, pero la recompensa era la autonomía. El cultivo de frutas y verduras era un suplemento crucial para la dieta y una fuente de inmenso orgullo. Servir una comida enteramente proveniente del propio jardín era la mayor de las satisfacciones. En las largas noches de verano, entre amigos y alrededor de una hoguera, se podía conversar sin miedo, mientras los niños corrían libres. En la ciudad eran ingenieros y médicos, en la dacha eran campesinos, y en la dacha, a menudo, eran más felices. En la era del estancamiento, una voz ronca y honesta se convirtió en la conciencia sin filtros de la nación. Vladimir Vysotsky fue una estación de radio pirata que transmitía directamente al alma del pueblo, ignorando a todos los censores. Actor del famoso teatro Taganka, sus canciones nunca se lanzaron oficialmente,
pero circularon masivamente en cintas de casete piratas. El Magnitsky cantaba sobre la vida real, el amor, la guerra, el hampa, las frustraciones cotidianas, con una honestidad brutal que resonaba en todos. El sonido de su guitarra y su voz salía de ventanas abiertas y taxis por toda la URSS. Era amado por las masas y tolerado con recelo por las autoridades. Cuando murió en 1980, durante las Olimpiadas de Moscú, su funeral atrajo a una multitud espontánea de decenas de miles, un duelo nacional genuino por un hombre que se atrevió a decir la verdad. En 1980, Moscú se convirtió en una aldea Potemkin. Los Juegos Olímpicos de verano fueron un gigantesco proyecto de prestigio, una fachada magnífica erigida para impresionar al mundo. La ciudad fue limpiada de elementos indeseables y las tiendas se abastecieron de repente con productos que los moscovitas rara vez. El boicot liderado por Estados Unidos en protesta por la invasión de Afganistán ensombreció el evento, pero el orgullo nacional prevaleció. Para los ciudadanos fue una experiencia agridulce, la emoción de acoger un evento global y probar la Coca-Cola, mezclada con la frustración de saber que esa abundancia era una fantasía que desaparecería con los extranjeros. La ceremonia de clausura, con la imagen de la mascota, el oso Misha, llorando mientras ascendía a los cielos, capturó perfectamente la melancolía del momento, el fin de un breve y hermoso sueño. La guerra de Afganistán fue una herida que sangraba bajo el uniforme del Estado. Todos sabían que estaba allí, sentían el dolor, pero estaba prohibido hablar de la hemorragia. La invasión de 1979, oficialmente un deber internacionalista para ayudar al pueblo afgano a construir escuelas, se convirtió en un atolladero de 10 años. Jóvenes soldados luchaban y morían en una guerra que no entendían. Sus cuerpos regresaban en ataúdes de zinc sellados, la carga 200, y eran enterrados discretamente. A las familias se les prohibía inscribir "muerto en Afganistán" en las lápidas. Una generación de veteranos traumatizados, los Afgansi, regresó a una sociedad que negaba su guerra, enfrentándose a la indiferencia y a las pesadillas. Las cartas censuradas y los funerales secretos crearon un dolor silencioso y profundo que erosionó la confianza en el régimen y el mito de su ejército invencible. La economía del estancamiento funcionaba como un reloj roto que seguía haciendo tic-tac. El sonido era constante, pero las manecillas no se movían. La seguridad laboral era total, pero la falta de cualquier vínculo entre esfuerzo y recompensa generó una apatía y un cinismo endémico. El chiste más famoso y preciso de la era Brezhnev lo resumía todo. Ellos fingen que nos pagan y nosotros fingimos que trabajamos. El absentismo, el alcoholismo durante la jornada laboral y el pequeño hurto de propiedad estatal. Al fin y al cabo, todo pertenece al pueblo. Se convirtieron en la norma. La cultura del trabajo consistía en parecer ocupado sin hacer nada. El sistema que había movilizado al país para la industrialización y la victoria en la guerra, ahora se arrastraba, incapaz de motivar a sus ciudadanos para nada más que esperar el fin de la jornada. La sociedad soviética era como un edificio de apartamentos. La mayoría vivía en los pisos de abajo, apretados y con problemas. En la cima, en el ático, vivía la nomenclatura, la élite del Partido Comunista, insistiendo en que todos los residentes eran iguales. La cita de Rebelión en la Granja: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Se aplicaba perfectamente. Esta nueva clase tenía acceso a un mundo de privilegios, tiendas especiales con productos occidentales, apartamentos más grandes, coches Volga con chofer
y el codiciado permiso para viajar al extranjero. Para el ciudadano común, el símbolo de esta desigualdad era el Volga negro con cortinas pasando a toda velocidad por el carril exclusivo en medio de la avenida. El resentimiento silencioso contra esta flagrante contradicción con la ideología de una sociedad sin clases crecía cada día. Entre 1982 y 1985, el liderazgo soviético parecía una cola para el cementerio. La muerte de un visiblemente senil Leonid Brezhnev en 1982 fue seguida por la de su sucesor, el ex jefe de la KGB, Yuri Andropov, en 1984, y la del sucesor de este, el anciano Konstantin Chernenko, en 1985. La superpotencia se había convertido en una gerontocracia. La imagen de los líderes viejos y enfermos, casi inmóviles, en lo alto del mausoleo de Lenin durante los desfiles, se convirtió en un símbolo de la parálisis del propio sistema. La población veía la rutina de funerales de Estado en la televisión con una mezcla de apatía y humor negro. Se extendieron chistes sobre la salud de los secretarios generales. La sensación era que el país iba a la deriva, sin un capitán capaz, mientras el liderazgo daba un paso adelante solo para ocupar el siguiente lugar en la procesión fúnebre. En la víspera de 1985, el Homo Sovieticus estaba plenamente formado. Era como un bonsái, un árbol con el potencial de crecer libremente, pero que fue podado, atado y moldeado durante décadas para caber en una maceta predefinida. La forma era artificial, pero las raíces eran profundas, moldeado por la colectivización, el terror, la victoria en la guerra y el cinismo del estancamiento. Dependía de un Estado paternalista. Maldecía el sistema en la cocina, pero lo elogiaba en el trabajo. Sentía orgullo por los logros espaciales, pero vergüenza por las colas para el pan. Desconfiaba de cualquier iniciativa oficial, pero temía perder la seguridad de la cuna a la tumba.